Hay un grupo de receptores este año que son una trampa hermosa. Si pega, te gana la liga, pero si falla, puede hundir a tu banca. Lad McConkey, Malik Neighbors, Emeka Egbuka, todos con techo de top 10 y piso que ni los quieras ver. Hoy soltamos el ranking del 24 al 13, la camada más resbalosa del draft. ¿Quién vale el riesgo? ¿Quién es puro humo de pretemporada? Y el sleeper que se está yendo gratis y puede terminar como receptor número uno de su equipo. Bienvenidos a Primera y Punto. Comenzamos. Bienvenidos una vez más a Primera y Punto con sus hosts Abraham Prem y Marco Antonio Tena. Bienvenidos una vez a Primera y Punto. Hoy es martes 25 de agosto y como siempre un excelente día para hablar de fantasy y de fútbol americano. Yo soy su host Marco Antonio Tena y como siempre estoy aquí acompañado de Abraham Frem de Pro Football Focus. Teníamos unos pequeñitos problemas técnicos, pero aquí ya estamos de regreso. Abraham, ¿cómo te trata este martes 25 de agosto en la Ciudad de México? ¿Listo para platicar de lo que nos dejó la segunda semana de pretemporada y los rankings de esta posición tan codiciada en el fantasy, ¿no? ¿Qué tal, mi gente? Primero y punto. Estoy emocionado. Mi primer draft importante y mi primer draft real será este viernes. Entonces, así es cuando empieza la temporada ya. Tu primer draft te abre la entrada. No sé si los demás juegan en múltiples ligas, así como nosotros, pero es como abrir la primera puerta. Empiezas a aprender después de ese draft. Estoy emocionado porque estamos ya cada vez más cerca, TT, pero lo que sí no me está gustando son todas estas noticias negativas tan temprano en la temporada. Muchísimas noticias y muchísimas noticias relacionadas con lesiones sin duda alguna, pero antes de que pasemos a platicar de las noticias, les recordamos que tenemos los rankings disponibles y actualizados, bueno, con base en las últimas noticias, pero tampoco sobre reaccionando en onepeastore.com, ahí están disponibles, gracias por el apoyo, estamos recibiendo ahí por la página y también tenemos el descuento verano de primera si quieren aprovechar un 10%. Ya en breve vamos a mandar también toda la información de la Listener League. Ya habíamos anunciado que el draft va a ser un día antes de que comience la temporada regular, pero estén al pendientes de todos modos los ganadores, los que dejaron ahí su correo. Vamos ahora sí con las noticias. Ashton Genty sufrió un esguince el domingo en la noche. Originalmente se creía que era una lesión mucho más seria. Se estaba reportando que podría haber sido inclusive algo de la rodilla o un ligamento cruzado. Habrá muchísima gente estaba drafteando este mismo domingo y hubieron cambios importantes en los ADPs, pero todavía no hay noticias sobre la temporalidad de esta lesión. Se espera que al menos sí sean unas 4 semanitas, ¿no? Sí, el día de ayer perdón, el domingo fue un día terrible. Todo tipo de emociones para aficionados de tanto los Raiders como de Fantasy, porque todos los reportajes iniciales sonaba que Ashton Genty podría perderse el resto de la temporada. Reportajes decían que los jugadores tomaron una rodilla cuando se estaba yendo Ashton Genty el entrenamiento. Entonces, todo parecía indicar que peor noticia posible. Todavía no estamos tan afuera de las aguas porque no me tiene muy cómodo el hecho de que ya es martes en la noche y sigamos sin algo oficial del equipo, un timetable. Entonces, eso me tiene un poco nervioso, pero todo parece indicar que se, se pudo evadir la peor noticia posible con el ACL. Yo me metí a algunos drafts a ver, no estoy draftando todavía, pero me metí a algunos drafts a ver en live streams en YouTube. Y Ashton Genty se estaba yendo tan temprano como el pick 17 y tan tarde como el pick 27. Entonces, yo creo que una vez que haya algo oficial, se asentará su lugar, pero ahorita claramente, como habíamos hablado la semana pasada, ya no es, por el momento no es un top 10 running back en fantasy.
Una disculpita a los que están en vivo, se puso la orientación en vertical, entonces si lo están viendo en Estamos su verticales, celular, ¿no? no está tan mal, pero es una configuración que ya no pudimos cambiar. Hoy nos está jugando chueco Riverside. Mike No te Evans tiene preocupes. un problema de ingle. Deshaun Shriveling, también el novato sensación de la pretemporada, tiene una ligera lesión en el hombro. Preocupante la situación de 49ers, aunque también viendo la luz al final del camino un poco por el hecho de que Christian McCaffrey y George Kittle parece ser que están mucho más cerca de regresar. ¿Habrá algo que quisieras destacar de estos 49ers que sí han tenido una off-season de pesadilla con las lesiones, ¿no? No, pues todo parece indicar que Christian McCaffrey está de regreso y bueno, él dice que todo fue planeado, ¿no? Evadir mayor parte de training camp. Mike Evans sí ha bajado un poco en mis rankings. De hecho, Mike Evans era un wide receiver del que hace una semana probablemente hablaríamos el día de hoy, pero salió del top 24 con, pues de por sí ya estamos un poquito nerviosos con la edad y su historial de lesiones y el hecho de que siga sin entrenar y con cada día es una nueva lesión, al parecer. Ya no entiendo qué está pasando ahí. Y nada más, ojo con lo de Jamar Chase y Chris Olave. Chris Olave parece que todo bien. Jamar Chase dijo que una hiperextensión. Eso no nos gusta escuchar. Pero también el famoso, si hubiera un partido mañana jugaría. Se aventó Jamar Chase. Entonces, espero tener un poco más de noticias el viernes porque si estoy en el pick número 3, estoy considerando a Jamar Chase y si esto de la hiperextensión no es algo tan pequeño, pues claramente buscaría por otro lado, pero por el momento Jamar Chase sigue siendo la opción número 1 en wide receiver. Otras noticias de los últimos días, Keishon Boutte fue intercambiado a los Tejanos, el receptor de los Patriotas después de la lesión de Jaden Higgins. También Deshaun Watson es anunciado como el titular el día de ayer, después de, pues no diría su altercado, pero sus quejas sobre cómo los fans lo estaban abucheando. Mi línea de Deshaun Watson es 3 partidos. Me estoy arrepintiendo de haber dicho que siquiera podrían hacer algo los Cleveland Browns este año. La verdad se ha visto muy mal y no he visto nada que me vaya a hacer cambiar de opinión. Jacoby Myers con protección en la rodilla en la práctica del lunes. También un pequeño sustito ahí tuvimos con Kenneth Walker, el corredor de los Kansas City Chiefs, y ya habías mencionado Jamar Chase y Chris Olave. Se espera que, bueno, al menos no se reportó ninguno de estos graves. Abraham, de los resultados, ahora sí, la verdad vimos muchos menos jugadores relevantes para el fantasy jugar en esta segunda semana de pretemporada. Creo que ya está como mucho más claro quiénes son los titulares en diferentes partidos, como por ejemplo Casey Concepción, el novato, casi no jugó con los Browns. ¿Tienes conclusiones de los partidos? ¿Tienes algo con lo que te quedas después de haber visto pues el fin de semana de americano con unos equipos bastante flojitos, muchas bancas y third string players, ¿no? Hubo algunos novatos que, por ejemplo, Mike Washington, corredor de Las Vegas Raiders, se vio muy bien por segunda semana consecutiva. Añades la noticia de Ashton Genty y creo que Mike Washington ahorita, si no me equivoco, yo lo he estado viendo irse por ahí de la ronda 9 en Fantasy Drafts ahorita con la noticia de Ashton Genty ahí medio en el limbo. Mike Washington parece que puede ser un corredor que te podría dar tal vez 2, 3 semanas, o tal vez Ashton Genty está listo para la semana número 1, pero creo que fue un novato que llamó la atención. Deshaun Stribling pudo hilar 2 semanas seguidas, pero parece que George Kittle va a estar listo para la semana 1. Regresa McCaffrey, y si Mike Evans está jugando en la semana 1, quiero ver qué tan involucrado está Deshaun Stribling bajo esas circunstancias. Y algo que sí me dejó con mal sabor de boca es la ofensiva de Tennessee. Por segunda semana consecutiva, Sí, te iba Cam a Ward, preguntar justo. Cam Muy Ward se ve decepcionante, ¿no? terrible en su efectividad y me da miedo para Carnell Tate, aunque el que sí parece que tiene su rol muy asegurado es Wandale Robinson. O sea, especulábamos de llega con Brian Dable, tal vez es Ronald Robinson de siempre, es Wandale Robinson de siempre después de haber visto 2 partidos de pretemporada, los titulares, cómo mueven el balón. Eh, pero estoy emocionado. Y otro rookie que no hemos visto rápido ya para acabar es Jadarian Price, que en una entrevista con Sam Darnold, él dijo que es uno de los jugadores que más le ha impresionado en Training Camp,
Yo sé que es la época donde todo el mundo es el mejor jugador en training camp, pero algo que ver ahí porque creo que Jadavion Price no lo hemos visto, ha recibido algo de buzz, pero nada más cuando vayan a draftear no se olviden de Jadavion Price, que creo que tiene un buen potencial en esa ofensiva de Seattle. Ojo, también había visto que Baker Mayfield estaba hypeando a Kenneth Gainwell, que le gustaba mucho lo que había visto. Y salió Y a Chris Bucky. Godwin. Sí, bueno, Chris Godwin, uno de justamente los sleepers que quería comentar en esta posición, pero Bucky parece que va a compartir, al menos como han salido de titulares con Kenneth Gainwell, pero vimos que Kenneth Gainwell compartió con Jalen Warren el año pasado, entonces todavía no alarmas. Vamos a platicar un poco, ahora sí, Y vamos a entrar Bucky compartió con Rashad White, ¿no? Casi siempre. Entonces también, tampoco es también. algo paranormal de Bucky. Vamos a platicar ahora sí de la posición de receptor y los rankings del 24 al 13, pero antes de que entremos vamos a platicar un poco de cómo vemos la posición este año y si tenemos algunos sleepers, jugadores que no llegaron al top 24, pero que también nos podrían gustar. Y es que la verdad sí, creo que ha habido un cambio bastante importante en la NFL derivado del cambio de las reglas de patada de inicio. Las jugadas salen de muchísimo más adelante, entonces la necesidad de estar pasando el balón desde tanto atrás se ha disminuido y los jugadores, los receptores han disminuido su protagonismo en el fantasy. Creo que obviamente pues tienes a las estrellas como Puka Nacua, Jackson Smith-Njigba y Jamar Chase, pero lo que hemos visto es como un grupo de jugadores en el nivel medio, por encima del promedio, que nos gustan bastante, pero que no son de ese nivel que son, por ejemplo, un corredor muy valioso. Y creo que sí, a mí, por ejemplo, me afectó que me fui muy fuerte el año pasado con receptores. Intenté hacer la estrategia que ahí tenemos en la guía, igual en onepistore.com, la estrategia Zero RB, que es una estrategia relativamente conocida en el fantasy de, pues digo, te vas agarrando puros estrellas y luego al final agarras muchos corredores. La verdad ya no pago esa estrategia con cómo ha cambiado justamente la posición de corredor, pero no solo como, Ha perdido ajá, tracción. no solo ya no es, o sea, lo que te da, pues, por ejemplo, dos corredores de élite por encima de unos receptores de élite, creo que sí es bastante, pero justamente también creo que los receptores han perdido un poco de protagonismo. Digo, no es como que ya no sean relevantes ni nada, pero creo que antes eran como los jugadores más importantes del fantasy y creo que sí ha cambiado un poco cómo le vemos en ese rol. Abraham, ¿cuál es tu perspectiva de la posición de receptores para este año 2026? Pues basta con decir que la mayoría de los drafts que he visto, rankings, expertos que puedes ver en redes, donde sea, están agarrando a Jahmyr Gibbs y Bijan Robinson como su 1-2. Eso te habla completamente. Cuando estamos agarrando dos corredores overall, creo que eso te habla de cómo estamos ahora tratando la posición también de wide receiver. Yo quiero creer que este año la posición puede regresar a tal vez no a ser el rey, pero sí creo que ha perdido protagonismo. Pero este creo que es un buen año porque sí hay muy buenos wide receivers que te puedes encontrar después del top 20 que tienen hay 15 wide receivers después del top 20 que puedes hacer un caso para que terminen top 20, ¿no? Y creo que obviamente aquí les vamos a ayudar a intentar encontrar esas joyitas, eh, pero sí creo que es una posición que se ha devaluado un poco, repito, cuando ves en la primera ronda y más del 50% son corredores, eso te habla de la situación. Antes wide receiver PPR dominaba por completo, ¿no? Y ahorita ya lo ves un poco más balanceado. Tenemos aquí a el buen José Armando Dávila, como siempre. Buenas noches, ¿cómo están? ¿Qué saben del supuesto regreso de Aaron Donald? Yo sigo leyendo que es algo inminente, pero parece que es algo que nos vamos a enterar tal vez unos días antes, TT, El o mero si no día, el es mero que tal día. vez es algo que lo Sí, hacen sí, sí. durante la temporada, porque Pero sí creo no que para entiendo, un se quieren jugador que no ha saltar el jugado training camp, fútbol ¿no? americano, pues sí, es lo que me está dando a entender, aunque yo no veo por qué
o bueno, tal vez él está recibiendo su entrenamiento en otros lados. Aquí Gabriel Peralta, buenas noches, mi buen Gabriel, dice, ¿cómo draftear en una liga de 12 PPR con 4 bancas únicamente? Todo lo demás es normal, QB, 2 running backs, 2 wide receivers, un tight end, flex. Creo que aquí depende de qué tan bien te sientes con tu coreback. Si agarras uno de los top 10, probablemente no necesitas un segundo coreback y también dudo mucho que quieras tener 2 tight ends, a menos de que te vayas súper tarde en tight end. Entonces, tal vez aquí intentaría agarrar un tight end y un coreback con el que esté eh, Pues muy, muy tranquilo, ¿no? tranquilo sin Ujú, necesitar, o sea, no estar desesperado por tener a alguien en la banca en esas dos posiciones y poder estaquear running backs y wide receiver lo más posible, porque sabemos que 4 bancas al principio lo ves muy bien, dices, uy, pero deja que llegue la semana 4, empieza a haber lesiones, empiecen a llegar los buys y esas 4 espacios de bancas se ven muy, muy pequeños. Entonces, intenta no llenarlos drafteando con 2 corebacks o 2 tight ends para ujú. poder tener libre ese espacio y ser más flexible durante la temporada. Pero bueno, obviamente hay luego corebacks y tight ends que sí tienes que agarrar doble, pero ojalá eso te pueda ayudar, mi buen Gabriel. Sí, yo justamente también me iría como casi por la misma estrategia. La posición que sientas más débil entre coreback o ala cerrada, agarra pues uno más de banca y lo demás, corredores y receptores, nada de defensiva, nada de kickers. Sleepers que nos gustan, ya Nada de habías 2 mencionado, defensas, 2 no, kickers. nada de dos. Sí, no. Nada Este, más quería que sleepers que quedara claro. Sleepers que nos gustan esta temporada y uno que ya habías mencionado, Chris Godwin, regresando de su lesión. Mekek está lesionado, ya lo hemos visto con Chris Godwin, se está yendo en la 8ª ronda o 7ª más o menos de su ADP. Entonces creo que es un valor muy jugoso. Digo, no va a tener la misma explosividad después de esa lesión. También me gusta el novato Casey Concepción, demostró en pretemporada que Todd Monken le quiere dar mucho volumen y bueno, pues esperemos que al menos sí le llegue el balón. Otro que me gusta a mí es Romo Dunce con la lesión de Luther Burden. Abraham, ¿a ti quién te gusta de Sleepers antes de que entremos Y ahora sí a los rankings? No, pues se se vio vio bien bien Odunze desde el en año esa pasado hasta que serie se de lesionó. pretemporada. Hasta que se lesionó, También Colston Loveland estuvo muy involucrado en esa primera serie de Bears, si es lo que estábamos confundidos. Creo que sabemos hacia dónde va a seguir continuando la ofensiva. Yo quería mencionar a Parker Washington, que ha estado recibiendo mucho hype en no, pues training estuvo camp, al cerca igual de que Brian colarse Thomas al top Jr. 24, ¿no? Estuvo muy cerca, de hecho lo tengo 27. Christian Watson es 25, Mike Evans 26, Parker Washington 27 y Parker Washington en 3 días podría pasar a Mike Evans y Mike Evans sigue sin entrenar y sigue con esta nueva lesión cada día que le encuentran. DJ Moore es otro receptor que se quedó allá afuera que yo la verdad no lo tenía mucho en el radar, no tanto por su talento ni la ofensiva de Buffalo, sino por la filosofía de la ofensiva de Buffalo y cómo han actuado recientemente. Pero estos pretemporadas, DJ Moore, Josh Allen, la conexión estaba ahí. La plática de Joe Brady, de cómo lo quieren utilizar. Sabemos que Joe Brady ya había trabajado con DJ Moore en Carolina hace unas temporadas, se conocen. Entonces creo que DJ Moore es un muy buen receptor, al igual que Chris Godwin, de esos que puedes encontrar más tarde. Tal vez DJ Moore no tan tarde, pero creo que se pueden meter al final en discusión wide receiver 2, wide receiver 3 cada semana y creo que ya cuando estás drafteando ronda 7 para atrás, estás muy contento que te caiga un valor así. Recuerden que más sleepers disponibles en nuestros rankings disponibles en onepiecestore.com. Vamos ahora sí al top 24. Si son top 24 significa que son titulares, al menos en tu equipo de fantasy. Estamos considerándolo todo esto bajo un formato de PPR que considera los puntos por recepción. Prácticamente ya es el estándar del fantasy, pero también si están jugando en ligas estándar, creo que es bastante valioso lo que vamos a comentar el día de hoy porque se puede percibir pues tanto volumen como touchdowns. Touchdowns son un poco más difíciles de Creo que predecir. en estándar quieres priorizar yardas y touchdowns, Ujú. ¿no? Y en half PPR y PPR quieres
pues no Volumen. prioritarizar, pero sí le quieres priorizar volumen junto con lo demás, ¿no? Pero sí hay a veces alguna diferencia entre jugadores que en PPR van a ser muy valiosos y que en non-PPR no van a ser muy valiosos porque mucho de su valor son recepciones y cómo están involucrados en la ofensiva. Sí, eso es un buen punto a tocar. Y nada más para, antes de empezar, Luther Burden, que es el wide receiver 24, actualmente es el pick 50 en mi top 200 en el general. Entonces, confío en esta posición. Creo que este año puede hacer un buen comeback. Sí, en el número 24 justamente tienes a Luther Burden III. El año pasado tuvo 8.5 puntos por partido, lo hizo el wide receiver número 56. Pero, ¿de qué jugador Ben Johnson dijo que comprara acciones, que compraría acciones si pudiera? Es de Luther Burden. Mucha gente lo está pintando como el nuevo Amon-Ra St. Brown. La verdad, yo creo que le están dando, desde mi punto de vista, demasiado peso a lo que podría ser Luther Burden. No dudo de sus capacidades, pero también está Colston Loveland y también está Romo Dunce, pero sí me gusta bastante para este año como un posible receptor número 2. Hay que recordar que tiene una lesión en la ingle. Terry McLaurin en el número 23, el receptor de los Commanders, tuvo 11.4 puntos por partido el año pasado, wide receiver número 36. Una temporada, no diría que para el olvido, pero relativamente difícil. Tuvo esa situación del contrato y luego nada más no pudo estar saludable al mismo tiempo que Jaden Daniels. Se espera que este año pues sí puedan Terrible. tener esa dinámica y mucha gente está pintando también a Terry McLaurin como un posible, pues no breakout porque ya es bastante veterano, pero un jugador que se lleva el fantasy, que da la sorpresa otra vez. En el número 22, Davante Adams, 15.9 puntos por partido, lo hizo el wide receiver número 9, un número altísimo, pero hay que recordar que tuvo muchísimos touchdowns. Y Touchdowns. hay gente que está, hay gente que no está siendo tan optimista este año. Creo que todavía tiene un año dentro de su, pues dentro de una bala más dentro de su, pues, dentro de su cámara, pero pues sí, Davante Adams, pues creo que está ahí al borde de ese receptor número 2 con el que tendrías confianza. Personalmente creo que pondría a McLaurin arriba de Davante Adams, pero estos son tus rankings. Abraham, defiéndelos, platícame cómo estás viendo a estos jugadores. Luther Burden me emociona muchísimo. Me gusta mucho la ofensiva de Ben Johnson. Nos ha demostrado una y otra vez por qué queremos tener piezas de sus ofensivas en fantasy. Creo que hizo un excelente trabajo en su primer año como head coach y, bueno, mente ofensiva de este equipo de los Bears. Luther Burden fue su segundo pick como head coach. Sabemos que el primero fue Colston Loveland. Y más que nada aquí es una apuesta por cómo cerró la temporada Luther Burden, porque al principio le costó trabajo. También hay que recordar que estaba DJ Moore, salió del equipo. DJ Moore terminó liderando el equipo el año pasado, porque hay que recordar, por más caliente y fuerte que empezó Romo Dunce, se lastimó y se cayó mucho en la segunda parte de la temporada. Entonces creo que la salida de DJ Moore abre la puerta para que Luther Burden tenga todo el mundo bueno, no todo el mundo, pero desde que salió Ben Johnson estamos persiguiendo ese Amon-Ra St. Brown rol en su ofensiva que tuvo por muchos años en Detroit. No sé si vayamos a ver tal cual ese rol ser llenado, pero creo que Luther Burden es lo más cercano a ese molde. Me gusta mucho Romo Dunce también en su valor, pero creo que en términos de upside, Luther Burden nos demostró que puede ser un excelente asset. Y creo que si le dan ese trabajo en el slot, lo vimos el año pasado, Olamide Isaquíes. Yo sé que nadie se acuerda, pero Olamide Isaquíes constantemente recibía volumen. Después llegó Luther Burden. Está Colston Loveland, es un equipo que quiere correr el balón, entonces no me emociono mucho todavía, pero Luther Burden creo que sí debería de entrar en el top 24. Terry McLaurin ya lo vimos hace 2 años en el rookie year de Jaden Daniels, la conexión que había. Eh, creo que tuvo 12 touchdowns cuando nunca había tenido más de 7 u 8 en una temporada. Entonces, la conexión está ahí. Tú lo mencionaste, el año pasado no lo pudimos ver mucho dar frutos porque Terry McLaurin no inició
estaba lo del contrato y después Jaden Daniels estuvo dentro y fuera de la alineación con lesiones. Creo que este es un buen año donde pueden mantener esa conexión que vimos en el 2024 y creo que añadiendo a Stephon Diggs ayude a abrir la ofensiva. Sí, va a quitar volumen para Terry McLaurin, pero creo que es un beneficio para todos tener a otra arma por la cual la defensa se tenga que preocupar. Larry Tunsil, perderlo duele, pero creo que aún así Terry McLaurin puede ser un arma letal en zona roja. Y hablando de zona roja, Davante Adams lideró la liga el año pasado con 14 touchdowns por aire. 11 touchdowns fue el siguiente receptor. Es una ofensiva que no cambió para nada. Sigue Sean McVay, sigue Matthew Stafford. Sabemos que el número uno es Puka Nacua, por mucho, ¿no? Sabemos el rol y cómo le gusta a Sean McVay utilizar a Puka Nacua, pero creo que también ya tiene cementado su rol Davante Adams, que es una máquina de hacer touchdowns, no solo en Rams, sino en Packers, sino en su corto stint con Las Vegas, en su corto stint con los Jets. Esta es una persona que respira touchdowns y no veo por qué los Rams, siendo una de las mejores ofensivas, no pueda Davante Adams otra vez estar cerca de 8 touchdowns. No quiero irme a 10 porque también es un receptor que ya está digamos, en la segunda parte de su prime. Pero si tienes a Matthew Stafford y a Sean McVay de tu lado, no veo por qué no deberías de ser un buen arma en fantasy. Nos llega aquí una pregunta de Abraham Vázquez. Muchas gracias, Abraham, y gracias por la paciencia a todos los que están en YouTube, que se puso ahí en vertical el stream. Una disculpita. Nos pregunta, tip, Gracias. en una liga donde jugamos con un quarterback, 2 corredores, 2 wide receivers, una ala cerrada, un kicker y una defensiva sin flex, 6 bancas, solo 2 movimientos por semana, liga estándar de 12 participantes, recomiendan ir por RB por corredor las primeras 2 rondas o corredor y wide receiver. La verdad, desde mi punto de vista, depende mucho de dónde estás drafteando. Si tienes los primeros picks de la ronda, a mí me gustaría ir al menos corredor y receptor, quedarme ahí con alguien de finales de la segunda ronda. Si estoy a la mitad de la primera ronda, me gustaría ir receptor y luego corredor. Y si estoy al final de la primera ronda, en el one to turn agarrar a 2 corredores, pero sí definitivamente salir con un corredor. Y aquí en este tipo de formatos, pues creo que tiene un poquito más de valor jugadores como James Cook, que no son tan fuertes en el juego aéreo, y también bajamos Derrick un Henry, ni poquito, se diga. bajamos un poquito a Chase Brown, ¿no? Que fue un monster en PPR. Abraham, ¿cómo estás viendo esta pregunta que nos llega de Abraham? Abraham, muchas gracias. ¿Qué tal, Abraham? Muchas gracias por tu pregunta y a todos, otra vez, repito, muchas gracias por su paciencia de estar en vertical a los que no estén acostumbrados a ver el programa en el celular. Yo creo que aquí, Abraham, tal vez sí voy a intentar irme corredor, corredor. Yo sé que no hay flex, pero el hecho de tener solo 2 movimientos por semana me da miedo que se me lesione un corredor o estar esperando un corredor questionable, limited practice, ese tipo de cosas y estar como aguantando mis movimientos en la semana. Obviamente, y creo que lo decimos mucho, pero no nos vamos a cansar de repetirlo. El hecho de que yo te diga intenta ir por 2 corredores, no sé, no te estoy diciendo ve por 2 corredores a como de lugar, ¿no? O sea, si cae un receptor o un ala cerrada, yo que sé que te guste, en una posición que digas, wow, no puedo creer que esté este jugador aquí, lo tomas, ¿no? Pero creo que como bien mencionó Tete, si estás de la segunda mitad para atrás del draft, creo que 2 corredores está bastante bien, especialmente con la noticia de Ashton Genty. Es un jugador menos que salió del top 20, que estaba muy asegurado ahí, o por lo menos en mi mente. Y entonces creo que esta es la cosa, ¿no? O sea, los corredores así se van demasiado rápido. Intenta asegurar 2 workhorses en tu primeras rondas. Pero repito, tampoco vayas a estirar y dejes pasar gran valor en un wide receiver o en un tight end por aferrarte a irte por 2 corredores. Gracias, Abraham. En el número 21 tienes a Jalen Waddle, el receptor de los Broncos, 12.1 puntos por partido, lo hizo el receptor número 29 el año pasado, pero por fin va a salir de la sombra de ser un receptor
número 2 llega a ser la estrella, fue intercambiado por un pick de la primera ronda. Dieron mucho los Broncos y ya vimos un poquito esta semana en pretemporada. Hay unos pases que tuvieron Bo Nix y Jalen Waddle por en medio. La verdad, a mí me emociona muchísimo lo que puede llegar a ser, porque vimos también que Bo Nix fue el quarterback con más intentos de pase el año pasado. Y pues, o sea, sí hay cierta pelea ahí en los receptores, pero la verdad no creo que ninguno se le ponga al nivel. Courtland Sutton, obviamente el más cercano, y también Pat Bryant ahí está peleando por el spot del tercer lugar, pero la verdad creo que Jalen Waddle está muy cimentado en una ofensiva que creo que va a dar puntos. En el número 20 tienes a Garrett Wilson, el receptor de los Jets, 14.2 puntos por partido. El año pasado fue el receptor número 15 en promedio, y eso, Solo pues, jugó 4 juegos, la verdad, nada sí, más. justo es lo que iba a mencionar. Garrett Wilson, pues Pero vaya 4 juegos. tiene buenas estadísticas de puntos por partido, ya que pues casi siempre se anda perdiendo los partidos por lesión. La verdad, o sea, sin ser muy despectivo de los Jets ni nada, a mí no me llama la atención nada de los Jets. Creo que su objetivo de tanquear es claro, aunque sí se vio relativamente bien Geno Smith, pero pues vimos lo que hizo Geno Smith el año pasado con los Raiders y no creo que sea la solución. En el número 19, Ladd McConkey, otro jugador que me llama mucho la atención por su potencial de regresar a lo que vimos hace 2 años, 11.3 puntos por partido. Lo hizo el receptor número 37, pero este año no tenemos un Keenan Allen, que es el arruinador de todo lo que nos gusta en el fantasy. Tiene esa conexión, digo, más Keenan Allen con Justin Herbert, que prácticamente hizo que Ladd McConkey estuviera olvidado por semanas. Quentin Johnston relativamente lesionado. Con el cambio de Mike McDaniel y esta ofensiva, creo que Ladd McConkey puede ser una de las grandes estrellas del 2026, y justamente lo que comentábamos en el de receptores, Abraham, perdón, en el de corredores, es que este ya es como el rango de jugadores en el que, aunque sean como de segundo nivel, o sea, no sean del top 12, estoy satisfecho si salgo con 2 corredores élite y alguno de estos receptores como mis titulares del equipo, digamos Jalen Waddle, Ladd McConkey, no se digan los que vienen ahorita, pero creo que es justo a partir de este rango en donde digo, estoy bastante satisfecho si salgo con alguno de ellos en la cuarta ronda. Abraham, ¿cómo estás viendo estos rankings? Estos 3 receptores creo que, y ahorita los que vienen, pero empezamos a entrar a un tier donde el techo es alto, pero el suelo es bajo, ¿no? Y, con Jalen Waddle creo que el suelo es un poco más alto por la temporada que acaba de pasar Denver, ¿no? Los Broncos estuvieron a probablemente una lesión, ¿no? Ahorrarse una lesión, evadir una lesión de Bo Nix de llegar al Super Bowl y dan una primera ronda para traer a Jalen Waddle, ¿no? Entonces estás en ganar ahorita y traes a Jalen Waddle, algo me va a decir que va a ser tu referente en la ofensiva, sin duda. Pero también es una ofensiva que tú mencionaste. Tiene a Courtland Sutton, Pat Bryan está teniendo un gran training camp. Y Sean Payton también ha querido involucrar a sus tight ends. Evan Ingram también ha tenido sus cosas. Sabemos que Sean Payton va a involucrar a sus corredores de alguna manera en el juego aéreo. Entonces, algo que sí no veo dentro de las cartas de Jalen Waddle es acercarse a 9, 10 targets por partido. Pero creo que sí puede vivir entre 7 y 8 targets por partido. Vimos en el segundo partido de pretemporada una gran ruta que corre para adentro, una ganancia, creo que de más de 30 yardas. Se vio muy bien Jalen Waddle, gran play call. Y repito, es una ofensiva que funciona bastante bien. Bo Nix, como tú mencionaste, lideró la liga el año pasado en intentos de pase. Mucho de eso tuvo que ver con cómo iniciaban lento y Bo Nix y, ¿no? Se iban abajo 2, 3 touchdowns rápido en el marcador. Pero creo que hay mucho talento todavía en Jalen Waddle, que como tú mencionaste, se opacó un poco con Tyreek Hill y con Devon Achane y la situación actual que vivía Miami cuando Tua Tagovailoa estaba lesionado. Con Garrett Wilson no me emociona mucho draftear a alguien de los Jets, tú lo dijiste, pero Garrett Wilson, si algo nos ha demostrado es que él tiene talento. O sea, si lo involucra en la ofensiva, cuando hay volumen,
hay producción por parte de Garrett Wilson. El año pasado solo jugó 7 partidos, pero en 7 partidos traía un muy buen pace. Y creo que el año pasado se nos olvida, repito, era Justin Fields, era, ya no me acuerdo el novato este que terminó, Brady Cook. Entonces, yo todavía creo que Geno Smith es mejor de lo que vio el año pasado, por supuesto en quarterback, y creo que en volumen tiene otra vez para meterse dentro del top 20. Pero repito, estamos hablando de gente con techo alto, pero el piso es bajo porque la ofensiva es mala en los Jets y hemos visto también a Garrett Wilson lesionarse. Y Ladd McConkey, el talento está ahí, lo vimos en su rookie year. El año pasado fue un año donde la ofensiva, siento que se le acabaron las ideas con Greg Roman, se le acabó la creatividad a esta ofensiva de Chargers. No ayuda que Rashawn Slater lo perdiste al inicio de la temporada, Joe Out lo perdiste. Ahora no ayuda que, ¿te acuerdas que estábamos hablando de Tyler Biadasz? Está out for Ujú. season, cuando Ya, estábamos for diciendo que season, tal sí, vez se oficialmente. perdía 10, fue un ACL. Entonces, una baja sin duda en la ofensiva de Chargers, pero la llegada de Mike McDaniel combinado con Justin Herbert como tu quarterback, no hay mucha aquí. O sea, yo sé que Quentin Johnston resurgió, Trey Harris se esperan cosas buenas, pero no llegó Keenan Allen, que ese era el miedo número uno por la conexión que habías mencionado con Justin Herbert. Creo que hay un buen camino para que Ladd McConkey veamos esa versión, Ladd McConkey novato que lo vimos cerrar el año y colarse o estar cerca de meterse a top 15 en fantasy. Ya estamos a la mitad del episodio, entonces ya saben lo que se vienen. Para los que estén planeando sus viajes para ir a la NFL esta temporada, les queremos recomendar una solución que les va a facilitar la vida, porque entre buscar vuelos, ver que el hotel no esté caro y conseguir los boletos en buena zona, todo es un rollo. Por eso existe Tena Luxury Travel. Ellos son una agencia de viajes que se dedican a armar experiencias de lujo y a la medida para fans que quieren ver a su equipo en vivo, solo como los expertos lo hacen. Digamos que quieres ir al partido de los 49ers Rams en Australia. Abraham, ya es en unas semanitas, 2 semanas. Ellos te arman todo, Estamos no a importa nada. que sea en 2 semanas, no importa que sea mañana, vuelos, hotel, boletos, transporte, paquete completo para que no tengas que hacer nada tú. Ahorita en alianza con nosotros están ofreciendo con el código Fantasy un 50% de descuento en la elaboración de tu primer itinerario para diseñar la experiencia de ensueño. Lo más importante es que si al final compran su viaje completo, se abona este costo del itinerario o se lo descuentan a su viaje básicamente gratis que te lo planeen. Así que ya saben, si están pensando ir a la NFL, ya se está acercando cada vez más la temporada, no pierdan más el tiempo, no pierdan el tiempo tratando de hacerle al experto. Búsquenlos en Instagram como Tena Luxury Travel, usen el código Fantasy y ya a preocuparse nada más del touchdown. Abraham, veo que hay jugadores que no quieren ir al partido de Australia. No puedo creer cómo no quieren dejar pasar, cómo quieren dejar pasar esa oportunidad, pero entiendo, ¿no? O sea, ha de ser una guamisa de 38 horas para luego estar ahí, entrenar poquito, aclimatarte a tan lejos de tu casa para luego regresar a la NFL la siguiente semana. ¿Cómo verías tú ese partidito? ¿Cómo lo aproximarías si fueras un jugador? Mira, yo también estoy de tu lado, estaría más emocionado, ¿no? Pero es un juego divisional rudísimo, con implicaciones muy fuertes tan temprano en la temporada. Entiendo tal vez el disgusto de algunos, pero también es el inicio. ¿Qué tal si tienes que jugar un Monday Night y luego te vas a Australia y luego no? Entonces, por lo menos has estado con la mente en empezamos en Australia y ya después de ahí nos hacemos bolas. Pero sí, entiendo por qué algunos jugadores no están muy contentos. Espero no sea Puka Nakua, uno de esos jugadores Y diciendo George que él Kittle no sí quiere es el ir que porque dicen que él te sí. van a suspender, bro. Sí, 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 ahí son esos dos que están sonando mucho, Puka Nacua y George Kittle, los dos jugadores que más probablemente se lo pierdan. Pero vámonos a continuar con los rankings. En el número 18 tienes a la estrella de segundo año de Emeka Egbuka, que tuvo un comienzo impresionante el año pasado y luego Confiamos se, todavía. se desinfló un poquito, 11.5 puntos por partido. Lo hizo el receptor número 35. Buenas expectativas para este año, buenas expectativas para que Baker Mayfield
retome su nivel. En el número 17 tienes a Tetairoa McMillan, también de segundo año, 12.4 puntos por partido. Lo hizo el receptor número 24 y aquí ya lo hemos platicado bastante. Lo platicamos toda la offseason. Consideramos que el techo de Tetairoa McMillan está un poco tapado, está capeado por lo que está haciendo con Bryce Young, no tanto por él. Creemos que es un jugador que tiene muchísimo talento y muy poca competencia, pero los Carolina Panthers, lo vimos en la previa divisional, ahí pueden checar los episodios de las pruebas divisionales si quieren ver cómo analizamos algún equipo, pero no nos gusta la situación de los Panthers y creo que es como la última oportunidad de que Bryce Young haga algo para demostrar que se merece este trabajo. Y en el número 16, alguien que ha estado pues subiendo y subiendo los rankings, Malik Neighbors, el receptor de los Giants, 14.3 puntos por partido. El año pasado lo hizo el wide receiver número 14, pero recordar que tuvo esa lesión Pues sí, muy solo jugó fuerte. 4 juegos. Nunca lo vimos con Jackson Dart, entonces hay buenas expectativas de eso, pero mucha gente está como tomando mucho cuidado con esta ofensiva de los Giants después de lo de Matt Nagy, que llegó como coordinador ofensivo, y también que hay mucha incertidumbre con los corredores. Contrataron a Najee Harris, Tyrone Tracy tuvo un fumble, se habla de que podrían cortar a Devin Singletary, que cada año digo, sigue jugando Devin Singletary, pero pues precaución, la gente está tomando precaución con esta ofensiva de los Giants por lo que puede llegar a ser el árbol de coaches que hay ahí. Me da muchísimo miedo para los jugadores, pero no podemos negar el valor que tiene Malik Neighbors y si estuviera al 100% es de esos jugadores que fácilmente se estaría colando en la primera ronda. Abraham, 3 jugadores que son talentos importantísimos para sus equipos y que tienen un gran potencial. ¿Cómo estás viendo estos rankings tú? Aquí el techo se eleva un poco a los 3 jugadores que hablamos anteriormente. Creo que aquí, si todo sale bien, para alguno de estos 3 jugadores, top 10 está en las cartas. El book estaba mucho más alto. No me gusta la reciente lesión, que parece que puede ser un turf toe y sabemos que esos nunca son buenos y que pueden ser molestos a lo largo de la temporada. Lo vivimos el año pasado ya con Egbuka, increíble comienzo, parecía encaminado al novato del año y luego jugó lesionado en una ofensiva que también se desplomó por completo. Baker Mayfield jugó lesionado. Yo confío en un bounce back con Zach Robinson, nuevo coordinador ofensivo. Creo que va a ser un mucho mejor trabajo de lo que vimos el año pasado de Josh Grissard. Y creo que Baker Mayfield, después de ver la serie quarterback, escuchar las 10,000 lesiones con las que estaba jugando Baker Mayfield el año pasado, creo que podemos ver una versión completamente distinta de esta ofensiva que recordar en 2024 era Liam Cohen, pero era una de las mejores ofensivas. Baker Mayfield tuvo un año increíble para fantasy y en su carrera más de 40 touchdowns, si no me equivoco. Y creo que eso, una versión intermedia entre 2024 y 2025 está en las cartas con Zach Y hay, Robinson. hay que recordar que también como que tuvo ahí una peleita con el equipo porque no le quisieron pagar su contrato, ¿no? Anda jugando con un grudge que crees que Baker. puede tener un buen Sí. impacto para Baker Mayfield. Yo creo que sí. Si algo he conocido del personaje que he visto yo en la tele de Baker Mayfield es que este tipo de cosas forjan todavía más su carácter. Va a querer eh, demostrar todavía más un punto con su juego. Y hay que acordarnos el año pasado, te hubo, si no me equivoco, las primeras 6 semanas, Baker Mayfield era top 3 candidato al MVP. Yo sé que era súper temprano en el año, ¿no? Pero así de bien había iniciado la situación y luego vinieron las lesiones, todo se desplomó, pero sí creo que si la lesión de Buca no es tan seria y no es algo que esté tan molesto, la salida de Mike Evans con sumando el bounce back de lo que puede ser esta ofensiva, a mí me da un buen sabor de boca irme con Emeka Buca. Repito, me gustaría saber un poco más de su lesión antes de jalar el gatillo y antes sí lo tenía un poquito más arriba. Tetairoa McMillan, me encanta el talento, me encanta lo que está haciendo ahorita Dave Canales con él, porque dijeron, lo vamos a mover, y lo movieron. Vimos a Tetairoa McMillan también en el slot, no solo a Jalen Coker, que Ujú. también parece que va a ser una opción, y eso me gusta para T-Mac, porque creo que
mientras más lo muevas, también luego lo puedes usar en pre-snap motion, puedes confundir a defensivas de diferentes maneras si estás moviendo a T-Mac alrededor del campo y no lo tienes nada más exclusivamente pegado hacia la banda. Y creo que T-Mac nos demostró que en momentos cuando Bryce Young y estos Panthers quieren lanzar, T-Mac es excelente, pero esta ofensiva de Carolina nos demostró, o por lo menos el MO el año pasado era, si Rico Dowdle o alguien puede correr el balón 30 veces, lo vamos a hacer. Y ahorita no sé, con el estado de Chuba Hubbard y Jonathan Brooks, pues el historial Oye, pero que parece maneja que Jonathan Chuba ya Brooks. viene de regreso o que al menos iba a estar listo para la primera semana, ¿no? No sé si Sí, fue Dave ayer o hoy. Canales Algo dijo así. Dijeron que es posible que pueda jugar en la semana 1 y que si está listo para la semana 1, que estaríamos viendo un 50-50 o algo cerca a 50-50 entre Chuba Hubbard y Jonathan Brooks. El talento es increíble de T-Mac, pero repito, creo que la ofensiva, como ellos quieren llevar a cabo su esquema y su plan semana a semana, limitan un poco que T-Mac pueda meterse como ese top 10 o despegarse de este tier. Malik Neighbors es uno de los que sí se puede despegar de este tier. Si Malik Neighbors está sano, si Malik Neighbors estuviera al 100%, no estaríamos hablando ahorita de Malik Neighbors. Él probablemente estaríamos hablando de él el jueves, pero la situación actual es que Malik Neighbors viene regresando de una lesión seria. No vimos a Malik Neighbors jugar con Jackson Dart el año pasado. Esta es una nueva ofensiva por completo. Y algo que me dio mucho miedo, aparte de la situación de running backs TT, es ver a Jackson Dart en un partido pretemporada en el Blue Medical Tent. O sea, eso es No, bueno, hasta contrataron a para Najee Harris eso es eso, por una ese de las blog, ¿no? peores cosas que a mí me puedes decir, porque bien sabemos que también Malik Neighbors tiene sus cosas, tiene sus temas de salud, es muy talentoso, pero si Jackson Dart no está ahí, sabemos cómo todo se puede ir para abajo con esta ofensiva rápidamente, ¿no? Y creo que em, yo sigo creyendo, si Malik Neighbors está sano, va a estar más cerca del top 10 que del top 20. La cosa es, ¿en qué situación está? Lo tengo aquí porque no empezó en el pop, que ese era uno de los grandes miedos que yo tenía. Todo parece indicar que Malik Neighbors podría estar listo para la semana 1, pero necesito verlo antes de tomar otras decisiones. Pero por el momento sí estoy conforme poniéndolo sobre T-Mac y Emeka Book. Ahí la fotito se le cortó la cara, parece nada más un casco. En el número 15 tenemos a T. Higgins, el receptor, pues no número 2, bueno, sí 2, pero como uno B de los Bengals, 14.1 puntos por partido, 16, y se lo hizo el receptor número 16 el año pasado. Algo que sí hay que tomar en cuenta con T. Higgins, cada año se pierde varios partidos, entonces es una constante con él. Pero lo que hemos mencionado ya en estos 2 o 3 años que llevamos haciendo el podcast es que T. Higgins es ese pedacito del pastel delicioso que tiene muchos puntos del que quieres una rebanadita. Entonces, si puedes agarrar tal vez al segundo receptor de una de estas ofensivas por encima del titular de otro equipo, pues tal vez vale la pena y por eso T. Higgins acaba luego en estos lugares de los rankings. También hay otro que estoy seguro veremos el jueves de otra ofensiva también bastante poderosa. En el número 14, Zay Flowers, 14.3 puntos por partido, lo hizo el receptor número 13. Y lo más importante fue que Baltimore sí lo vio con esa capacidad, y le pagó un contrato muy importante. Creo que fueron $105 millones garantizados, 130 millones Rashad Bateman tiene aparte. algunos problemas ahí No legales, no ¿no? reportamos en las noticias, pero justamente Rashad Bateman fue arrestado por un problema de violencia doméstica. Entonces, monitorear la situación, pero nadie que se vaya a poner a la par de Safe Flowers, nadie que vaya a afectar su volumen. Jacoby Lane, la estrella de pretemporada también, pues sí se perdió ya el partido más reciente de pretemporada. Algo nos dice que podría tener un rol en la zona roja, pero la verdad, pues Safe Flowers lo ha hecho sin darte los touchdowns, y si este año te da los touchdowns, puede convertirse en el wide receiver 1, Abraham,
tal vez. Mucha gente lo anda diciendo en los podcasts, pero no sé si Zay Flowers tenga la capacidad de llegar a ese nivel. Y otro jugador que también puede llegar a esos niveles, Devonta Smith, se convierte el número 1 de su equipo después de la salida de A.J. Brown, 11.9 puntos por partido. El año pasado lo hizo el wide receiver número 31, pero pues justamente no hay A.J. Brown este año, pero pues lo mismo que preocupaba con A.J. Brown y con el año pasado, o al menos con la ofensiva de Jalen Hurts, es la poca necesidad que tienen de pasar. Corren mucho el balón, mucho juego terrestre, y hay dudas también sobre si Devonta Smith pues puede tener va a tener ese rol, pero si puede tener esos números o ese rendimiento, esa eficiencia este año. Pero pues sí, Abraham, Zay Flowers y Devonta Smith son dos jugadores de los que yo podría apostar. Pueden quedar como el receptor número 1 este año y no me sorprendería. Digo, la verdad sí creo que hay mejores ahorita por encima, pero lo que digo es que no me sorprendería si los ves en esos top rankings. Abraham, platícame un poco de estos 3 jugadores que son los últimos del episodio del día de hoy. Mi querida gente de Primer y Punto, si siguen aquí, primero muchas gracias. Si no le han dado like, se los pido, les toma un segundo, nada más aquí un pequeño clic. Si están con su mouse, nada más mueven su mouse tantito, thumbs up, nos ayudan muchísimo. Y si no se han suscrito al canal, se los pedimos. Es una gran manera de que estén al tanto en todas las noticias y que lleguen mucho más informados a sus fantasy drafts, impresionen a su familia, a sus amigos este año ganando ese título de fantasy. T. Higgins es una gran historia, TT, porque 2024, Jamar Chase, wide receiver número 1, gana la triple corona. Líder en fantasy points per game. Dices, ok, pues Jamar Chase se comió todo. ¿Qué hizo T. Higgins? T. Higgins fue el wide receiver número 6 points per game, mientras Jamar Chase ganaba la triple corona. El año pasado, Jamar Chase, wide receiver número 3, T. Higgins, número 16. Esta ofensiva funciona cuando Joe Burrow está sano. Tienen ya su esquema, se conocen muy bien entre todos. T. Higgins es de esos jugadores que a la gente como que no les emociona porque justo la gente quiere agarrar a un Zay Flowers, a un Devonta Smith, a uno, ese que pueda ser el número 1, no solo en su equipo, pero en la liga. T. Higgins como que le dicen, pero T. Higgins si T. Higgins está sano y Joe Burrow está sano, ten asegurado que vas a tener cerca de un top 15 receptor en fantasy por partido, sin duda alguna. Beto Munguía aquí dice, buenas noches amigos, llegando algo tarde. No te preocupes, mi buen Beto, saludos como siempre. Pero creo que T. Higgins, lo mencionaste muy bien, juegan una gran ofensiva, un esquema que ya se conoce. Zach Taylor fue el único head coach de esta división que no fue despedido. ¿Quién lo iba a pensar? Pero Zach Taylor fue el único head coach. Todos siguen su lugar, mejoraron la defensiva. Joe Burrow, Jamar Chase, o sea, creo que es all systems go, otra vez como si nada. Con Zay Flowers creo que hay un techo muy grande. Sí, como dice aquí Beto Munguía, T. Higgins es puro talento y cuando tienes talento en una ofensiva que lanza el balón, como lo hace Joe Burrow y tienes a Joe Bien Burrow, podría ser el dame a 1 T. en Higgins. otro equipo, ¿no? O sea, En si no cualquier otro existiera equipo, un ¿no? Jamar Chase. Estás hablando es una situación muy similar de CeeDee Lamb, George Pickens, solo que, pues bueno, ahorita George Pickens sí lo tuvimos que alzar un poquito más porque lo que hizo George Pickens el año pasado junto con CeeDee Lamb fue increíble. Me encanta T. Higgins, lo puedes encontrar un poquito más tarde de lo normal y creo que es un excelente value. Al Zay final de Flowers, la tercera, perdón, al ¿cómo final lo de la estarías tercera agarrando TT, al final de T. la tercera, no? Higgins actualmente es mi jugador número 32 Okey, okey. overall. Entonces, justo por ahí es cuando empiezo a considerar a T. Higgins. Zay Flowers, me encanta el potencial. Se fue a Isaiah Likely. Rashad Bateman, no sabemos qué está pasando. Derrick Henry es un año más grande. Y el año pasado Lamar Jackson no fue Lamar Jackson, jugó solo 13 partidos, jugó lesionado, esta ofensiva perdió tracción y creo que Declan Doyle, nuevo coordinador ofensivo, va a ayudar más a esta ofensiva a lanzar el balón. Me emociona Zay Flowers porque lo que hizo el año pasado creo que es una probadita de que si le dan, o sea, si featurean un poquito más a Zay Flowers, si lo hacen más el enfoque de la ofensiva lanzando, creo que ahí es donde va a lanzar. Mark Andrews ya está grande, repito, se fue a Isaiah Likely,
creo que no hay nadie actualmente ahorita en el equipo que pueda realmente competir por oportunidades aéreas, ¿no? Con Safe Flowers. Jacoby Lane tal vez tendrá, pero repito, Safe Flowers creo que es un excelente talento y estoy emocionado de lo que puede hacer Declan Doyle en esta ofensiva. Y por último, Devonta Smith. El año pasado, A.J. Brown fue el wide receiver número 11 por partido. Ese jugador se fue. Kevin Patulo era el coordinador ofensivo de los Philadelphia Eagles. Terrible desastre, si me preguntas a mí, lo que era esta ofensiva el año pasado. Entonces, si tú combinas Sean Mannion mejorando por mucho esta ofensiva, especialmente el ataque aéreo, y a eso también le sumas que se fue A.J. Brown, un jugador que comandó muchísimo volumen, a pesar de que es de lo que se quejaba, sí terminó comandando bastante volumen el año pasado. Creo que todo está en la mesa para que Devonta Smith también pueda acabar como un wide receiver número 1. Yo sé, está el tush push, está Saquon Barkley, pero Devonta Smith ya nos ha demostrado que puede ser un wide receiver número 1. Ganó el Heisman, en colegial y desde que llegó a los Eagles ha estado en la sombra de A.J. Brown y creo que este es el momento donde sale. Mykyle Lemon, se esperan buenas cosas, pero apenas regresó a practicar y creo que luego vemos con estos wide receivers novatos que es más como de la segunda mitad de la temporada. Creo que Devonta Smith y la conexión que ya tiene con Jalen Hurts es algo que no puedo dejar pasar. Y Devonta Smith es un jugador ahorita que estoy tomando a la mitad de la tercera ronda, sin Y se duda. Pick armó la número preguntiza 29. aquí al final del A programa. ver, Recuerden, si nos échala. están escuchando, también estamos disponibles en YouTube. Y también si quieren que contestemos sus preguntas en vivo, nos Aquí conectamos estamos. ahorita los No martes y jueves, mordemos. cuando empiece la temporada, pues un poquito más de días, ahí tal vez domingo, tal vez miércoles también. Vamos con la primera pregunta que nos llega de Ángel Yael. Buenas noches, amigos. ¿Qué opinan de Odunze este año? Lo platicamos un poquito con los Sleepers. Sí nos gusta, creo que están demeritando un poco su rol en la ofensiva de los Bears. Yo creo que lo estaría agarrando cerca de la quinta o sexta ronda, pero nos gusta. Abraham, ¿algún comentario adicional? Sí, ¿qué tal, Ángel? A mí me gusta Romo Dunce. Vimos su potencial al inicio del año pasado en esta ofensiva de Ben Johnson. Sigo drafteando a Luther Burden sobre Romo Dunce porque creo que Luther Burden puede jugar más en el slot y puede ser como ese slot guy para Ben Johnson, pero me encanta el valor de Romo Dunce y creo que no deberían de estarse yendo los dos tan separados como luego los run drafts. Creo que deberían de estar mucho más pegados porque, repito, es una buena ofensiva con Ben Johnson y los dos han demostrado que tiene potencial, pero sí creo que no hay que dormirnos de Romo Dunce, mi buen Ángel. Beto nos pregunta, ¿será que Andrew Yosivas emerge como el receptor número 3 de los Bengals o será que Siki Pues o Chase quizás Brown, solo ¿no? Chase Higgins como viene siendo hace años? Creo que sí, van muchos años que pues esperamos a ver si algún tercero ahí Han rompe intentado, ¿no? camino, Joe pero Shivas, de luego hecho draftearon a Jermaine Burton de creo que Alabama, este o sea, año han es intentado. Colby Young el que se perfila a ser el receptor número 3, y inclusive creo que es novato y dicen que ha tenido buen camp, pero lo mismo dijeron con Josivas y también ese novato que tuvo problemas ahí de disciplina también pitaba bastante bien, se me fue el nombre, pero yo la verdad no draftearía a nadie del juego aéreo de los Bengals, pues más allá de estos Sí, no dos, Chase llamados Higgins y Higgins Chase o Brown. Chase Chase. Brown se va en la primera ronda, entonces prácticamente se va antes que T. Higgins, entonces hay que tener ahí Esa cuidado. pregunta de José Armando Está bastante buena porque yo está también ahí porque dije, es back to back. Es back justo to back, dije, como buen no José está Armando. Olave aquí, si no está Olave aquí es el 12 en estos rankings Olave seguramente, subió. A ver, les voy pero a decir a los que no están vamos a en spoilear, pero a ver, Spotify. Dice dice José la Armando pregunta. Dávila, échala, Ajá. Tete. Dice, ¿a quién prefieren en esta temporada? ¿A Devonta Smith o a Chris Olave? Siempre y cuando Olave acabe la temporada completa. Digo, pues ya hubo un susto de su lesión el día de hoy, pero creo que a mí me gusta más Devonta Smith que Olave. También hay que recordar que también regresa Jordan Tyson,
pero creo que Para mí fue la lesión de Tyson. O sea, que Tyson no esté probablemente en el primer mes de la temporada sí influyó un poquito en mi decisión de mover a Olave sobre Devonta Smith. Pero también no hay que, o sea, Devonta Smith nos ha demostrado cosas, pero lo que queremos de Olave ya lo vimos. Lo hizo el año pasado, nos ganó muchas ligas, o por lo menos cuando Tyler Shock toma riendas del equipo y se va Rashid Shaheed, explota Chris Olave. Entonces, para mí están back to back. Repito, no me quiero meter a hablar mucho en Chris Olave, pero para mí ahorita es Chris Olave, mi buen José Armando. Pero ahora sí que si a ti te gusta más Devonta Smith o a ti te gusta más Jalen Hurts, no veo por qué no debas ir tú con Devonta Smith, pero están es que pegaditos ahí los creo, dos. creo que Jordan Tyson cuando regrese puede amenazar más el volumen de Olave de Y lo que también, puede amenazarle también Chris Olave se Devonta pudiera Smith. lesionar, lo vimos el Sí, día sí. de hoy, ¿no? O sea, él ya nos sacó un sustito el día de hoy. No, y Entonces, la si semana también pasada también, no. te O sea, quieres evadir del susto de Olave, pues te puedes ir es un con poco más Devonta seguro, Smith, ¿no? ¿no? Devonta Smith. Pero creo que es un poquito más seguro, pero también repito, lo de Chris Olave, si continúa lo que vimos en las últimas 12 semanas del año pasado, Chris Olave se está yendo muy, muy tarde. Justo aquí Beto nos Sí, dice que él sí, Beto, igual, Chris esa es la Olave le otra da parte de miedo la moneda. una Chris conmoción. Olave está a una conmoción o a una otra lesión de probablemente ya no regresar a jugar fútbol americano, ¿no? O sea, tenía lo de los coágulos en la sangre, ya problemas de conmociones, entonces sí estamos a algo ahí, pero le acaban de extender su contrato, entonces es parte del plan a futuro de los Santos. Kellen Moore es un gran mente ofensiva y repito, si Tyler Shock mejora, lo que vimos esa conexión, Chris Olave puede estar otra vez cerca de los 17 puntos por partido que acabó el año pasado. Igual Beto nos dice que le gusta Bailey de Nueva Orleans. Creo De que acuerdo. personalmente no sería mi opción para el receptor número 2 ahorita con esta lesión. Creo que quien va a tener más beneficio de esta lesión de Jordan Tyson es Juwan Johnson, pero también ojo con los novatos que se fueron tarde. Bryce Lance, el hermano de Trey Lance, y también eh, se me fue el nombre, Brian Burns. Ay, perdón, hasta lo agarré ahí en el Dynasty, pero Ya ni descansó sabes, con los claro. titulares, entonces, pues sí. Eso es bueno, eso es bueno. También nos dice aquí que Ese es el tipo de cosas que sí tienes que ver en pretemporada. También Oronde Gadsden parece que eso no se Brian ve muy Brown se bien. llama, un novato Brian Browns, ok. que está hyped con los Santos de Eh, Nuevo. Byron o- Brown. o- Otra cosita también que no mencioné de pretemporada, parece que va a ser Trey Tucker sobre Jalen Naylor. Trey Tucker jugó Jalen con Naylor el... off-season de pesadilla, ¿no? Jalen Naylor Cada vez peor sí reportes. estuvo con los titulares de Raiders, pero siguió jugando con los second stringers. Y entonces, nada más, son ese tipo de cositas que sí te puedes dar cuenta en pretemporada. Hay cosas que no le pongas mucho peso, pero este tipo de cosas como quién está descansando con los titulares, quién está jugando cuando hay backups de backups de backups, eso también luego te dice que tal vez los coaching staff no confían tanto en un jugador, etcétera. Pero muchas gracias a todos una vez más por sus preguntas. Cada vez nos cuesta más ir acomodando o ir organizando todas las preguntas porque surgen más dudas y porque la gente cada vez más se nos está Sí, uniendo. Les repito, los que entraron a la liga de 1P, esta semana les va a llegar su invitación en Sleeper y ahí podrán ver ya oficialmente la fecha y hora del draft con los settings para que se vayan preparando esa gran liga de primera y punto. digo, no se tienen que conectar en vivo al programa para que lo hagamos, pueden draftear desde donde sea, pero va a estar padre Sí, claro. la actividad de draftear y ver justamente en momento real. Nada más ahí aguas con estar spoileando, Abraham, lo que me decías la semana pasada de no vayamos a que nos snipeen un pick porque andamos platicando No, tantito de más. vamos a estar drafteando al live. Si yo tengo el pick número 1, voy a estar pensando en Ashton Jeanty, 101.
si me están escuchando. Muchas gracias como siempre a todos los que se conectan. Les recordamos que con un like, con su suscripción, con un share, nos ayudan muchísimo a seguir creciendo, a seguir compartiendo esto que nos gusta tanto, el fantasy fútbol, con ustedes y con todos. Tenemos ahí disponible nuestros rankings en línea. Si los quieren conseguir, onepiece.com. Tenemos el descuento verano de primera de 10% también para si se quieren comprar algún goodie. Y pues nada, estoy aquí con Abraham Frame de Pro Football Focus. Yo soy Marco Antonio Tena. Nos vemos el jueves para terminar estos rankings de receptores. Ya nada más nos quedarían los sleepers y los últimos detalles, los busts, los breakouts, pero quién nos gusta, quién no nos gusta. Pero ya es prácticamente terminado el análisis de cara a la temporada. Muchas gracias a todos nuevamente. Gracias por sus comentarios, gracias por sus preguntas. Recuerden, ahí también estamos disponibles en redes sociales, en comments de Spotify y YouTube. Una vez más, para Primer y Punto, yo soy Marco Antonio Tena, estoy aquí con Abraham Frame de Pro Football Focus. Nos vemos hasta la próxima. Bueno, mínimo el outro sí sirvió.